¿Hay alguien ahí? Fran Más Podcast. Escuchando se aprende. Presenta Francis Mazuco. Un gusto en presentarles a Alejandro Isturiz, de Telefe Noticias. Entrevistas a famosos. ¿Cómo fueron tus comienzos en la televisión? Empecé trabajando en televisión en 1992, en un canal de cable que se llamaba Televisión Argentina. Ahí era el conductor de un noticiero, del noticiero del mediodía, que se grababa, no salía en vivo, era media hora, y salía al aire por una señal de cable, un cable que se llamaba Cable Total, 1992. Al poco tiempo, a los pocos meses, me entero de un casting que se hacía en Telefe, una prueba para abrir una nueva señal de noticias que se llamó Red de Noticias. Bueno, tuve 2 o 3 castings, finalmente junto con un grupo de jóvenes locutores, periodistas, hicimos el ingreso, algunos en producción, otros en el área técnica y algunos más en conducción de noticieros, y ahí en octubre del 93 ingresamos a la querida Red de Noticias, que fue para todos o para algunos de los que hoy hacemos Telefe Noticias, fue nuestra escuelita, ¿no? Ahí hicimos nuestras primeras armas y Red de Noticias duró 5 años en el cable de Telefe, que se llamaba justamente Red de Noticias, y luego, después por decisiones empresariales, la señal fue cerrada y pasamos a la señal de aire de Telefe Noticias, donde hoy sigo después de 20 años cumpliendo mi función de periodista. ¿Existe algún tip de improvisación al aire? Mira, cuando te quedas sin texto no hay mucho truco para improvisar. La verdad es que el único secreto, si se quiere, es saber lo que estás contando, tener las pautas de qué es lo que vas a contar, qué noticia vas a contar, qué hecho vas a relatar. Y cuando se terminó el hecho, porque contaste todo y no queda más que contar de la cruda noticia, empezás a describir lo que tenés ante tus ojos. Más que nada cuando hay que estirar, porque la noticia está llegando, está midiendo bien, en el famoso minuto a minuto el público está respondiendo con su rating, está diciendo que quiere saber más de lo que le estás contando, entonces el productor te hace seña para que sigas, y si te quedaste sin texto, lo que hay que empezar a hacer es relatar lo que estás viendo con tus propios ojos, qué está pasando en ese lugar, ¿no? Y si no, empezar a interactuar un poco con los conductores, con el estudio, como tirándole un poco la pelota a ellos para que te vayan haciendo preguntas, y a partir de eso quizás empezaste a repetir algún concepto. Pero cuando terminaste el texto y te quedaste sin texto, no hay mucha alternativa. Insisto, o pasar a contar el hecho fríamente con lo que tus ojos están viendo en la escena, y si no, bueno, persignarte y que Dios te ayude, porque la verdad, cuando te quedaste sin texto, te quedaste sin texto, no hay otra. Quizás un poco de experiencia te pueda ayudar a poder salir de esa situación, que si sos una persona nueva en el periodismo y estás con nervios y no sabes muy bien cómo salir de esa situación. Pero cuando la noticia la tenés bien dominada, cuando sabes muy bien lo que vas a contar, a quién se lo vas a contar, es difícil quedarte sin texto. ¿Por qué los televidentes se entretienen más con las malas noticias? ¿Y será que las malas noticias quizás llaman más la atención del espectador por una cuestión de morbo, como se denomina hoy en Argentina, seguramente en varios países más, vende más una noticia donde se hable de la muerte de, o del secuestro de tal persona, hecho no solamente de asesinatos, sino de robos, de toma de rehenes, de secuestros? La gente da la sensación que ha empezado a adquirir el gusto por ese tipo de noticias, no porque disfrute de ver justamente con morbo lo que le pasa a otros, sino al contrario, condoliéndose por esa persona que está sufriendo, solidarizándose quizás por esa persona o esa familia que está sufriendo la pérdida de un ser querido, o el robo, o una catástrofe. Me da la sensación que todo lo que tenga que ver con una tragedia, con un drama, la gente se vuelca a eso, en principio porque los medios lo han instalado, pero además porque hay una cuota de morbo en la sociedad que hace, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, que la gente se vuelque más hacia ese tipo de noticias que hacia las buenas noticias. Hermoso sería poder hacer un noticiero donde todo lo que tengas para contar sea bueno, pero no sería un reflejo de la realidad, porque la vida misma tiene sinsabores, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Anécdota en Telefe Noticias. Es durante un viaje a San Nicolás con un equipo periodístico junto a un chico que trabajaba, hacía una columna para no videntes en la década del 90, y con Cristian, es su nombre, llevábamos durante el recorrido las intenciones de los chicos a la Virgen de San Nicolás. Aquellos chicos que les querían pedir algo a la Virgen, algún deseo,
por alguna necesidad. Y cuando llegamos, esto fue toda una semana, el día viernes, lo esperamos en el altar con mucha gente, la multitud, con los padres, y Cristian llega pedaleando su bicicleta, después de muchos días de estar en la ruta, de descansar poco, y la emoción que generó haber podido cumplir con ese viaje y con esa premisa, hizo que cuando él llegara, yo le dijera: Cristian, llegaste, pudiste cumplir el sueño de muchos chicos, mirá quién vino a verte. Y el mirá era simbólico, porque obviamente su imposibilidad de ver, por su condición de no vidente, al igual que su papá, esto no significaba nada más que la manera de expresión, el método de expresión, ¿no? Mirá quién vino a verte, quién vino a recibirte. Bueno, esto fue por supuesto criticado, cuestionado por el director de noticias de entonces, y quedó hoy como una anécdota más allá del mal momento. Te imaginas que en esa instancia me generó después darme cuenta de lo que había dicho, porque en el momento jamás me percaté de que le estaba diciendo a una persona que no puede ver: mirá quién vino a verte, ¿no? Justo que sus papás también eran como él, no videntes. Esta fue la anécdota más graciosa que tuve, si se quiere, graciosa por lo que es el término de mirá quién vino a verte cuando la persona no puede ver, ¿no? En Telefe Noticias. ¿Cuál fue tu momento más complicado en Telefe Noticias? La verdad es que no tuve un solo hecho que me haya tocado cubrir y que me resultó el difícil o el más difícil. En 20 años de carrera te pasan de todo, te pasa un montón de cosas, por el corazón, por la cabeza. Los hechos tristes, claro, quizás los recordás muchos más por eso que te contaba antes, ¿no? El tema de cómo pega el hecho en sí en la sociedad, en el morbo, y por lo que significa, por la crudeza, por lo triste, por lo dramático, te puede quedar más en la memoria que los buenos hechos. Pero bueno, lo más difícil fue, por ejemplo, la tragedia del APA, sabiendo que debajo de esa mole de hierros retorcidos, incendiados, había gente que se estaba muriendo o que ya había fallecido producto del impacto del avión que nunca despegó en Aeroparque. También fue la muerte de Celia y Vanina, una mamá y una nenita, su hijita, que fallecieron producto de las picadas de un adolescente llamado Cabello, que las atropelló con su auto sobre la avenida Cantilo, a metros del Río de la Plata y de la General Paz. Bueno, este fue un hecho muy impactante. Celia y Vanina iban hacia su casa, mamá e hijita, con su Renault 6, y este muchacho, con un auto preparado para picadas, no pudo frenar a tiempo y se la llevó por delante, impactando fuertemente contra el auto, aquel humilde Renault 6, y haciendo que el auto se incendie, y mamá e hija perdiendo la vida instantáneamente. Mucho más acá en el tiempo, porque eso fue en la década del 2000, no recuerdo con exactitud el año. Sin lugar a dudas, me impactó muchísimo la tragedia de 11, un chiquito de no más de 14 años, que los bomberos, cuando lo sacan de entre los hierros retorcidos de uno de los vagones, lo intentan reanimar en el medio del hall de la estación de 11, y la verdad es que no logran hacerlo, y el nene fallece arriba de una camilla frente a la vista de todos y cada uno de los que estábamos ahí. Mucha gente ni se dio cuenta siquiera. Esto es lo que tiene trabajar tanto tiempo en la calle, ¿no? Y en hechos de la más dura realidad. Saber que cuando los paramédicos están detenidos mientras van a la carrera con una persona que llevan para salvarle la vida, si se frenan en un punto y empiezan a reanimarlo ahí, es porque esa persona se está muriendo. Y la verdad es que fue durísimo este momento, lo recuerdo hoy, se me hace un nudo en la garganta, saber que ahí había un chiquito, porque te dabas cuenta por el tamaño, lo que era su cuerpo en relación a la camilla, a ese nenito que lo tapan ya sin corrida, yendo del lugar a donde lo habían reanimado, de la estación de 11 hasta la ambulancia, ese nene había perdido la vida, ¿no? Eso fue realmente muy duro. Una recomendación para los que están estudiando periodismo. Cada uno tiene que hacer su propio camino, hay que estar informado de todo, de lo que te gusta y de lo que no te gusta. El periodista deportivo también tiene que informarse de política, el periodista económico también tiene que saber de deportes, no que le guste. Una cosa es el gusto por tu equipo, por tu club, otra cosa es saber un poquito de todo, no que seas especialista. Leer mucho, no solo los diarios a la mañana, y estar informado de lo que pasa en tu país, también los hechos más destacados a nivel mundial. Leer de todo, leer literatura, leer mucho teatro, leer poesía, leer los grandes autores, te abre la cabeza. Y después ser uno mismo, no copiar a nadie. Podés tener modelos, podés tener a un ídolo, pero por sobre todas las cosas, ser vos mismo, tener tu propio estilo y que la gente te empiece a elegir por lo que vos le transmitís, por lo que vos sos. Con furcios, con errores, con equivocaciones, pero hacer tu propio caminito, que la gente te elija a vos, fulano de tal, y no a fulano de tal que copia a otro gran conductor, locutor o periodista, ¿no? Bueno, les quiero mandar un saludo fuerte y un abrazo enorme a la distancia desde Argentina a los oyentes de Fran Más Podcast. Y bueno, me pueden seguir en @Isturizale, Isturiz es I-S-T-U-R-I-Z, Z final, @Isturizale, ahí me pueden seguir, y también, por supuesto, a través de la web de internet en www.telefenoticias.com.ar.
Les dejo un abrazo enorme y hasta la próxima. Y gracias, Fran, un abrazo. Chau, chau. Muchas gracias, Alejandro Isturiz, por estar en Fran Más Podcast. Producción Fran Más. Comunicate por WhatsApp 675-304-313 o al mail franmaspodcast@gmail.com. Vía Twitter @franmaspodcast. Voz en off, DJ Gonzalo Soto. Visita mi página gonzalosoto.com.uy. Music by Digital Shop.